Andrés Manuel López Obrador recibió la noticia más importante de su vida política en una casa porfiriana de la colonia Roma de la Ciudad de México. La mansión en la calle de Chihuahua número 216 se había convertido en su casa de campaña. Ahí se enteró del resultado que le daba, después de 3 intentos, la victoria en una elección presidencial. Desde ese momento, la casona de la calle Chihuahua se volvió la sede del gobierno electo, la oficina del presidente entrante de México. Ahí pasaban lista los miembros del futuro gabinete. Se congregaban reporteros, se aglomeraban camarógrafos, llegaban manifestantes, curiosos. Incluso, el presidente electo López Obrador recibió ahí al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. La identidad del propietario de esa casa se había mantenido en secreto hasta ahora. Según documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad de la capital del país, la sede oficial del gobierno electo de México era una casa Bartlett. El propietario de la casona, Jesús Hernández Torres, un político que ha trabajado desde hace 49 años con Manuel Bartlett Díaz, el director general de la Comisión Federal de Electricidad. Está la confianza y cercanía que desde 2009 Hernández Torres se convirtió incluso en socio del hijo de Bartlett, León Manuel Bartlett Álvarez. De acuerdo con el folio real 94-35-918 del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, la Casa Bartlett de la calle de Chihuahua 216, sede del gobierno en transición de López Obrador, era desde 1997 propiedad de la empresa Top Real Estate Company. El socio mayoritario de esta empresa es José de Jesús Hernández Torres. Tiene el 60% de las acciones. Todo de acuerdo con el folio mercantil 222-549 y copias de la escritura del acta constitutiva. 603 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 450 metros cuadrados. Durante la campaña de López Obrador, Morena pagó a Hernández Torres, el socio de Bartlett Jr., 130,000 pesos mensuales de renta. Cuando López Obrador tomó posesión y movió sus oficinas a Palacio Nacional, la casona quedó como centro de operaciones del partido. La entonces dirigente nacional de Morena, Jade Kolpolevsky, la ocupaba como oficina y anunció que para no seguir pagando la renta, que subió a 138,000 al mes a partir de 2019, Morena compraría la propiedad. Y sucedió, pero nunca se reveló el nombre del vendedor. Según consta en documentos oficiales en nuestro poder, la casona de la colonia Roma fue primero rentada y después comprada a la empresa de Jesús Hernández Torres, un personaje muy conocido en los ámbitos del poder en México. Desde hace casi medio siglo, José de Jesús Hernández Torres ocupó cargos designados por Bartlett. A lo largo de todo ese tiempo, combinó sus responsabilidades políticas con una próspera carrera paralela como empresario hotelero. En 1971, Bartlett era director general de gobierno en la Secretaría de Gobernación. Hernández Torres, su asesor. En 1981, Bartlett fue secretario general del PRI. Hernández Torres fue primero asesor y luego coordinador de comunicación social de la campaña presidencial priista. De 1982 a 1988, Bartlett fue secretario de Gobernación. Hernández Torres quedó al frente de la estratégica y poderosa Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, dependiente de Gobernación. Al final de ese sexenio,
Bartlett perdió la candidatura presidencial del PRI ante Carlos Salinas de Gortari. Como premio de consolación, fue designado secretario de Educación Pública en la administración salinista. Hernández Torres fue el oficial mayor de esa secretaría. En 1992, Bartlett se fue de candidato del PRI al gobierno de Puebla y su incondicional lo acompañó como el encargado de imagen y difusión de la campaña. Y cuando Bartlett ganó la gubernatura, le encomendó un proyecto clave, política y económicamente hablando. Hernández Torres fue director del multimillonario desarrollo Angelópolis, un exclusivo distrito financiero, comercial, residencial y de negocios, con parques y modernos edificios, echado a andar cuando Bartlett era gobernador de Puebla y que sus opositores denunciaron que se convirtió en su caja chica. Bartlett fue senador de 2000 a 2006 y Hernández Torres fue asesor del Senado en materia de radio, televisión y cinematografía. Los vínculos se extendieron a la siguiente generación. En 2009, el hijo de Manuel Bartlett Díaz, León Manuel, fundó la empresa hotelera Xibalba Resorts en Cancún. Su socio es Hernández Torres. Eso quedó registrado en el folio mercantil 21.795 del 30 de noviembre de 2009, con entrada al registro público de comercio de la Secretaría de Economía el 12 de enero de 2010. En septiembre del año 2017, a punto de iniciar las campañas presidenciales, el partido Morena empezó a rentar la Casa Bartlett de la calle de Chihuahua número 216. Así quedó reportado en los informes de gastos entregados por este partido a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El contrato de arrendamiento celebrado entre Morena y Top Real Estate Company, la empresa del socio de los Bartlett, obligó a dicho partido a rentar la propiedad por 1 año 4 meses a un precio de 130,000 pesos mensuales y a realizar un depósito de 452,400 pesos. El 17 de agosto de 2018, mes y medio después de haber ganado la elección presidencial, Jacob Polensky, en ese momento presidenta nacional de Morena, dio a conocer que buscarían edificio para la nueva sede nacional de su partido. Y Morena tiene que tener un inmueble que sea adecuado para el tamaño del partido que es Morena. Es decir, el partido político más grande y con más dinero del país. Días después, dijo que había muchísimas opciones. Entre esas muchísimas opciones, Polensky eligió 3: 2 edificios en la colonia Juárez y la casona porfiriana de la calle de Chihuahua 216, colonia Roma. En septiembre de 2019, Jacob Polensky dio a conocer que quería comprar esa casa porque tenía un valor simbólico. Eran las oficinas de López Obrador, dijo con el tono de quien habla de la historia con mayúscula. Y manos a la obra. El 13 de enero de este año, el Registro Público de la Propiedad emitió un primer aviso preventivo de compraventa por parte de Morena, lo que significa que en esa fecha acordaron la compra del inmueble. Lo que queremos es que todos los inmuebles que tenga Morena a nivel nacional pues sean inmuebles dignos, que representen el tamaño de partido que es Morena, para que pues, obviamente tengan todos los militantes, porque nosotros lo que hicimos, pues, trabajamos mucho tiempo, ustedes se acordarán, en cafeterías, en hoteles y demás, hasta que pues, hemos ido pues, avanzando, pero por años no trabajamos, no tuvimos oficina. 2 meses después, este 12 de marzo, Jacob Polensky afirmó en conferencia de prensa que Morena dejaba de pagar renta porque adquirió la casona que será la nueva sede del partido. No reveló a quién se la compraron. Hoy ya lo sabemos. Un testaferro de Bartlett. A lo largo del sexenio del presidente López Obrador, los Bartlett han estado en el centro de la crítica pública. Desde que el año pasado, en un reportaje de Arely Quintero, les descubrimos 23 casas y 12 empresas que no declaró Bartlett padre como funcionario público. Hace una semana, en una investigación que publicó el Washington Post, le revelamos que durante el gobierno de López Obrador,
Bartlett Jr. ha recibido contratos por más de 160 millones de pesos del Ejército, la Marina, el IMSS, el ISSSTE, la mayoría de ellos por adjudicación directa, sin licitación. El presidente López Obrador ha defendido sistemáticamente a Bartlett. Un acto de corrupción. Este episodio no es una casa más de un funcionario ya muy cuestionado. El inmueble era la casa de campaña de López Obrador. Fue la sede del gobierno electo de México, la oficina del presidente entrante que además tenía y ejercía todo el poder de la República. El lugar donde se tomaron decisiones centrales sobre el destino del país, donde se hacían reuniones de impacto internacional. Que ese inmueble haya sido del clan Bartlett es un símbolo de las alianzas que llevaron al poder a López Obrador. Una radiografía de los cortos alcances de su pretendida lucha contra la corrupción. Por cierto, Morena anunció que, por su valor simbólico, quiere convertir esa casa en un museo. El Museo de la Cuarta Transformación. Y sí, es todo un símbolo.